Bienvenidos, esto es la entrevista de hoy. Soy Federico Castillo, agradecerle su sintonía, su acompañamiento en cada edición de este proyecto. Recuerden, suscríbase, comparta, active notificaciones para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Hoy recibo a una gran amiga, dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana y candidata oficial a la Diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Claudia Rita Abreu. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Yo encantada de estar Qué aquí en este bueno, espacio tan qué bueno. relajante, muy Sí, sí, chévere. sí. Ese es el objetivo, conversar con los amigos y saber lo que están haciendo. Claudia, tú eres hija de Tonito Abreu, Así es, ese fue mi padre. Antonio Abreu, ¿verdad? Antonio Abreu, sí, fue diputado 2 veces y Ah, también fue el primer secretario general del PLD, fundador del PLD. fundador, claro. Estuvo antes de pasar al PLD, estuvo en el PRD Ujú, también, ujú, fue de ujú. la Juventud PRDista y luego también fue secretario de organización Claro. del PRD y luego pasa con el profesor Juan Bosch a formar el O PLD. sea que tú en tu casa te criaste entre políticos, Entre se políticos. hacían reuniones. Así es. Y también mi madre viene del mundo de la política porque ella entró en el PLD y fue una mujer que estuvo en la Revolución de Abril. Es Oh, ¿el decir, nombre de tu madre? Ángela Herrera. Ok. Ella tiene pues una trayectoria también en el arte porque fue actriz de Bellas Artes, de teatro. Ay, pero qué bien. Incluso pudo llegar a hacer un poco de cine Ujú. en España. Sí, Ok. trabajó en películas como Flores de Otro Mundo, que fue una película emblemática de migrantes en España, y en algunos cortometrajes, entre ellos un cortometraje que se llamó Nadie, de Manolo, que uno le dice al director, y se ganó un premio. O sea que mi mamá, Ajá. sí, yo me crié en el mundo de la política, El arte. ¿Y nunca te has inclinado el como, arte comprometido. nunca te has inclinado por hacer arte, teatro y cosas así? Bueno, mira, a mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que tú sabes que también en la época que uno vivió, pues de alguna manera u otra uno se frustró un poquito Ujú. con el asunto de cómo uno veía que vivían los artistas. Realmente no todos podían llegar a ser bien remunerados. Algunos Sí. que lo lograban, pues pasaban a la televisión y eran esos que podían más o menos ganar dinero con eso o tenían algunas carreras paralelas, por ejemplo. Y de alguna manera u otra eso como que a mí me marcó un poco, aunque y busqué estudiar publicidad, que en esa época era como ¿Pero te algo hiciste mixto. publicista? Sí, claro, yo soy licenciada en comunicación publicitaria de Ah, ok. UNIBE, sí. Ok. Pero tú también veo que tienes como una inclinación mucho al tema tecnológico. Claro, pero eso tiene su historia No, también. cuéntanos, Claro, cuéntanos. mira, lo que pasa es que cuando yo me graduó de publicidad, Ujú. en esa época, pues ya era como común, tú tenías, evidentemente, ya se estaba pasando a lo que era el mundo digital. Ah, sí. Y había muchas profesiones que ahora no existen, Eso que sí. de las personas que, por ejemplo, armaban esos artes que se veían en carteles y en vallas, pero que Ujú. era como recortando, pegando y todo eso. Entonces ya en mi universidad me empezaron a dar temas de tecnología. En ese entonces se usaba mucho un programa que se llamaba Freehand, entre otros, Sí. Photoshop, etcétera. Cuando llega el internet y el diseño de páginas web y todo eso, pues de alguna manera u otra le abre una alternativa a las personas que ya veníamos dando diseño. Imagínate, cuando yo estudié la carrera, solamente diseño teníamos 10. O sea, en la generación en la que yo me gradué, Ujú. es una generación que a mis compañeros que sí se dedicaron a la publicidad, a la gran mayoría le ha ido muy bien. Incluso han tenido reconocimientos internacionales. Yo me siento muy orgullosa de mis compañeros y compañeras que se graduaron conmigo porque los que se han dedicado bien a la publicidad le ha ido, son personas de mucho éxito Ok. en ese ambiente. Entonces, realmente nosotros estudiamos mucho, muy cercanos al arte, porque teníamos historia del arte 1 y 2, teníamos también muy cercanos a la arquitectura. Por eso se ve mucho el tema de que el publicista de ese entonces como que diseña esto, diseña aquello, porque dábamos Maquetaba mucho. diseño, expresión creativa, Ah, sí. eran materias que la dábamos Ahora junto se ha con el arquitecto. especializado como un poco más, ¿verdad? Ahora está distinta porque la verdad que el mercado publicitario ha cambiado mucho. El Internet ha cambiado la forma de comunicarnos, Ah, eso sí. también la forma de competir
Ahora Claro. mismo estamos en una situación donde una cerveza no compite con otra cerveza. Sino con jugo, con agua, Con atención, y con compite contigo, atención conmigo, también. Sí, todo lo que queremos es un poquito de atención. es verdad. 15 segundos, 5 Por segundos eso, de atención. exacto, por eso las marcas insertan tanta publicidad en programas como el nuestro, en un programa de deporte. Tú dices, oye, pero ni tanta publicidad, ¿por qué Claro, constantemente? Yo lo que estoy interesado en ver la entrevista de fulano, o sea, es por claro. eso. Entonces, eso es un tema. Y en ese momento, pues, uno como que se sintió atraído de vamos a hacer diseño web, etcétera. Y con el tiempo, yo también estudié gestión y comunicación política. Ah, ya. Porque ya yo metida en eso, me fui a España con el tema de estas tecnologías y eso, y me fui incluso hasta, tuve parte pasé como luego a programar, o sea, ya yo Ujú, estaba en ujú. diseño, entonces tomé unas programaciones ahí, sobre todo de temas que tenían que ver con 3D, que era una tecnología que era demasiado avanzada para la época. Yo creo que se está retomando, que era el tema de hacer 3D pero con código, así como el HTML, que es el que se usa para la web, pero también con un código que se llamaba V de virtual, VRML. Entonces, en ese momento era una opción bastante interesante. Claro, era una época que el ancho de banda era menor, entonces se Ujú, entendía que en ujú. ese futuro de esa tecnología, pues se iba a poder tener un 3D más fácil para consumo de las personas. Pero mis amigos siempre me decían, y tengo algunos testimonios que están en mi Instagram, sobre todo están arriba enganchados con un pin. Decían, pero Claudia Rita, deja esta vaina, que tú lo que das es para la política, que yo no entiendo qué es lo que tú estás Entonces, embromando. entonces, justamente, cuando tú decides inclinarte a la política y se lo socializas a tu papá. Bueno, mira, a mí me pasó que estando en España, que también habían amigas que estudian publicidad, me decían, en serio, Claudia, tú vas a seguir con esto. Vimos una especialidad en la Universidad Complutense sobre gestión y comunicación política. Entonces, una amiga prácticamente me llevó del brazo, ven, tú vas a estudiar esto. Y yo, la verdad que yo me sentí en mis aguas porque todo ese tema de la comunicación política, no como ahora se ha comercializado mucho el tema de la comunicación política, estaba empezando a hacerse, yo vi como otra parte de lo que era la comunicación per se y lo que es la propaganda y ver la importancia de tratar los temas. En ese momento habían guerras, tú sabes, y Ujú, uno ujú. estudiaba mucho lo que se decía, qué decía una Claro. parte, qué decía la otra. Y a partir de ahí, pues de alguna manera, yo regreso al país, pero yo, en ese entonces, a mí lo que me regalaron fue una computadora. Ya. Toma una computadora, búsquesela. Entonces, a mí no me fue tan bien como a mis hermanos que le dieron más cosas. A mí una computadora y gracias a Dios, ¿verdad? Bueno. Y yo empecé a trabajar y terminé trabajando en el Estado, porque también estaba el Centro de Información Gubernamental Ujú, que ujú, empezaba a formar un área de Internet y ujú. necesitaba Eso fue en gente. el segundo periodo del PLD en el gobierno. No, eso fue en el gobierno de 96. Hipólito Mejía. Ah, en el gobierno de Hipólito. Sí, lo que pasa es que Ya. antes no había esa guerra que hay ahora, esa persecución que tiene el PRM con el tema de los empleados y las empleadas, porque era un empleado cualquiera. En ese entonces no había muchas personas que usaban Internet y mi papá era muy amigo de Bosco Guerrero, Ujú. que en paz descanse. El Eh, padre de Héctor Guerrero Heredia. exacto, que sí, sí, yo los vi crecer. Claro. Ellos son más viejos que yo, pero Son contemporáneas, no, iban no, ahí. Héctor es más viejo que yo. No, pero está bien, es más viejo, pero contemporáneos que Pero coinciden son en un muchos hermanos, tiempo. claro, Claro. son muchos, ellos son 4 y yo siempre iba a esa casa y bueno, y Bosco me dio la oportunidad, dijo, no, pero ven acá, pero la hija de Tonito sabe bregar con eso, que llegó de fuera y efectivamente, pero tampoco fue tan fácil que me dieron el trabajo. Nos buscaron a varios y que presentáramos proyectos y yo presenté mi proyecto y mi proyecto fue el que decidieron dejarme ahí. ¿Y qué te dijo tu papá cuando tú le dijiste, yo quiero entrar a la política, yo quiero hacer política? Mira, él no me dijo nada porque eso se fue dando de manera como muy Muy natural. espontánea, sí. En el sentido de que ya yo me meto vamos a decir, como más puesta para la política a partir del 2004. Ujú. Aunque yo tenía mucho tiempo que yo participaba. Ahí te inscribes en el PLD como militante. Ya yo estaba inscrita. Ya, ok. Ya yo estaba inscrita, yo participaba en grupos, en círculos, en todo ese tipo de cosas.
pero yo no le daba tanto seguimiento porque la política, de alguna manera u otra, como que tomaba su curso. Yo sí participé en mi infancia, Ujú, sobre todo en ujú. mi adolescencia, en muchos movimientos. Por ejemplo, me recuerdo que mi mamá perteneció a un grupo que se llamaba Artistas Amigos de Nicaragua. Había cuando estaba el tema de la contra y todo Ujú, eso, y se ujú. hicieron cosas muy lindas. Actividades, sobre todo en el Parque Eugenio María de Hostos, en el Malecón, para recolectar dinero para ayuda de Nicaragua. O sea, y yo participaba. O sea, para mí como que yo no tengo un recuerdo exacto del día que yo dije, aquí entré, sino que para mí yo siempre había estado. Sí. Sencillamente es como cuando tú vives en tu casa, tú te vas haciendo grande y de repente a ti que te toca pagar la luz y el agua, como tú me entiendes, pero que tú siempre viviste ahí, es que ya tú Claro. empezaste a ganar dinero, entonces Sí. como que tu papá te dice, mira, ya es tiempo de que tú pagues tu celular, ya es tiempo Claro, de que sí. tú ayudes Vamos a aquí, ya ver. No te dicen que te vayas de la casa, pero tienes que aportar. te lo O tiene que sea, aportar. óyeme. Entonces eso fue lo que me pasó. Ya me vengo a involucrar más porque ya tú te vas dando cuenta que eres más necesaria respecto al involucramiento. Ujú, ujú. Y que de alguna manera u otra también tus papás se van poniendo viejos. Entonces tú dices, ven Claro. acá, y yo voy a depender mi vida entera de que llamen a fulano, o sea, ese tipo de cosas. Ya yo decidí de siempre, yo empecé a crear lazos personales con las personas que yo me rodeaba. Precisamente porque incluso todo hijo de político, aunque las personas no lo crean, tiene sus diferencias con sus papás Oh, pero en claro, muchísimas cosas. es normal, son dos seres diferentes. Incluso se critica mucho el tema de que los familiares pasen a ser políticos, pero eso no se da en la política, eso se da en el arte. O sea, tú ves muchos artistas que tienen hijos artistas, tú ves muchos abogados, eso se da muchísimo, sobre todo en firmas de abogados que estudian derecho, se da mucho en la educación también, familias completas que se dedican al área Sí, aquí hay educativa, familias que son entera maestros y abogados. maestras, Por y ejemplo, abogados también, los Castaño Guzmán, sí. todos son abogados. Todos, todos. Yo no Y hay conozco, familias que son por citar doctores, uno, médicos, Sergio sí. Tulio y los Y hay muchachos. familias que son médicos, que son de medicina y estudian medicina y Ujú, tienen grupos ujú, ujú. médicos grandísimos. O sea que eso, y también hay familia de empresarios, que los hijos también son empresarios. O sea que eso es natural que tú te vayas por el área, pero fíjate que de todos los políticos, algunos tienen 3 hijos, uno se dedica a la política. Sí, eso es Ya, entonces, eso es una realidad. Ya cuando te involucran de lleno en el activismo político, partidario, en el PLD, ¿entraste como simple militante o te fuiste a una, ¿cómo ustedes le llaman? Secretarías. Ok, no, yo pasé a ser primera vez subsecretaria en el 2019. Ok, Yo como ya. trabajaba en el Estado y tenía también muchas responsabilidades, como contaba ahorita fuera de cámara, por ejemplo, con el tema de la tecnología, Ujú, ujú. yo llegué a ser pionera porque fue una época que no todo el mundo estaba metido en eso. Sí. Y incluso yo llegué a ser hasta beta tester de Google, Ujú, porque incluso fíjate que mi Twitter es Claudia Rita. O sea, ujú. no Claudia Rita, qué sé yo que no, Claudia Rita. Y mi correo también, o sea, y muchas cosas yo logré que sean Claudia Rita, ahora porque tengo un problema con Meta, que fui víctima de phishing. Oh, Sí, he ya, tenido un sí. tema, Robo de pero datos personales financieros. sí, entonces, pero en realidad yo me involucré mucho y fui muy pionera en eso y eso te exigía mucho tiempo. Yo trabajaba, pues, aunque yo tenía mi trabajo normal, yo trabajaba sobre hora. Como lo Ujú. dicen uno, como dicen los publicistas, la picota. Tú La tenías pico, una claro. picotica por aquí, porque el Y salario uno normal. mismo, hasta no publicista. Entonces, Así, claro. hermano. Claro. Entonces, yo tenía mi picota con el tema de las transmisiones. Yo hacía muchas transmisiones en vivo con algunos compañeros que conocí en las redes también. De eso estaba, que siempre lo menciono, el amigo Isaac Ramírez. Ah, Sí, Isaac, sí, Isaac, Isaac es sí, trabajamos. colaborador de nuestro espacio Ah, hermano pues Café Ejecutivo, claro. nosotros teníamos online team, pregúntale. Sí, sí. Nosotros armábamos eso y nos fue muy bien. Ustedes tenían como una página web, ¿cómo era que llamaba? Online team. No, pero Ah, era no, él algo. tenía Alpha Server. Era Alpha él. Server, Pero eso es exactamente. de él Ah, ya, particular. Alpha Server, yo Nosotros como sabía. conjunto hicimos online team y a cada rato pues íbamos a eventos. Incluso, Y el perfil de Claudia Rita no te da como tecnología, porque siempre las tecnólogas andan como media
tenis Converse, más relax, Bueno, pero Claudia es Rita que yo era así, pero... pero fuiste evolucionando. No, yo nunca usé tenis Converse porque a mí los zapatos de tela y yo no somos muy amigos, pero yo usaba bota y cosas y lo uso todavía. Claro, Lo que pasa claro, es cuando que, te toca, sí, claro. eso no es normal. Entonces, bueno, pero mira, la misma foto de cuando salí candidata, yo andaba con una ropa que no era la que acostumbro. Yo acostumbro a andar con esa ropa, pero no a tirarme foto con esa, porque yo fui en otra onda, la verdad, no sabía que iban a tirar fotos ese día, fue una reunión informal. Pero realmente por ahí es que viene mi tema con la tecnología y fui entonces, luego que llega Carlos Amarante Varia al Indotel, me voy con él al Ministerio de Educación y fui la primera directora de informática educativa en el MINER. Y ahí pusimos, y puedo decir con mucho orgullo que entre yo y un equipo de personas que me acompañaron dejamos implementada lo que es hoy la robótica educativa en el país, que no estaba de manera oficial dentro del ministerio, sino que se habían hecho algunos pininos respecto a lo que es la robótica educativa, aunque vamos a estar claros que los politécnicos siempre, y sobre todo con el área electrónica, trabajan temas que tienen que ver con robótica, sí, pero sí. ya implementada escala, como un programa y claro. tal, no solo para politécnicos, sino para cualquiera, pues fuimos nosotros que dejamos esa impronta. Incluso está contemplado en lo que son los programas de jornada escolar extendida y dejamos mucho impacto. Realmente logramos impactar a más de 2,000 maestros que le dimos la capacitación necesaria para que introducir los equipos en las escuelas. Y eso es algo que a mí me llena de mucha satisfacción, porque fue un aprendizaje. Y pasar, por ejemplo, de estar en el Indotel al Ministerio de Educación, para mí es algo que yo no tengo como... Eso me llenó a mí la vida de una manera muy importante, porque a pesar de que el Indotel tiene muchos temas interesantes con el asunto del espectro, la banda ancha. Claro. Todo eso es un lugar pequeño que trabaja más bien para lo que es un nicho reducido muy de emisoras, claro. de telecomunicaciones y ya cosas. Ya el tema del Ministerio de Educación es mucho más amplio. Un tema amplio y una dirección que relativamente era pequeña como nosotros, tenía incidencia a nivel nacional. Claudia, ¿por qué tú crees que el PLD abandonó los círculos de estudio? Bueno, mira, yo creo que eso es parte de cuando se deja de ser un partido de cuadros para pasar a ser un partido de masas, evidentemente porque hay una situación complicada cuando tú llegas al Estado y mantenerte en el Estado. Es un problema, por un lado, porque la formación política, de alguna manera u otra, pues tú sientes a veces que hay como ciertas lagunas, pero también hay mucha gente preparada, autodidacta, y que el mismo partido les da la oportunidad de estudiar, porque tenemos la escuela de gobierno, tenemos también todos esos círculos de estudio, incluso tú lo puedes hacer online ya. Porque perfecto, ya sí, la compañera Alejandrina Germán se ha ocupado de eso. Yo incluso siempre le voy diciendo a las compañeras que yo trabajo como secretaria de Igualdad y Equidad de Género que se interesen por entrar, aunque hay muchas personas. ¿Y hay demanda de eso? O sea, ¿se están inscribiendo? Entiendo que sí, pero tú sabes que yo, como no estoy en esa secretaría, no le doy tanto seguimiento. El PLD, evidentemente, que te tenía que decir que en el 2019 es que paso por primera vez a ser subsecretaria de internacionales. Y luego de asuntos internacionales, y luego de ahí, pues, me aspiran, porque muchas personas me dicen, pero mira, Claudia Rita. Siguieron insistiéndote ahí, deja eso y métete más. Que me metiera para secretaria de Igualdad y Equidad de Género, pero porque aunque dentro del partido yo no había dejado una impronta respecto a eso, sí por ejemplo, en los grupos que uno habla, siempre estoy defendiendo el tema de la mujer, pero en la parte profesional, con el tema de las tecnologías también, yo trabajé mucho de la mano con lo que era la brecha de género respecto a las tecnologías. Que eso me ayudó mucho a entender una serie de factores que han ido cambiando, porque sí existían en su momento, no habían dispositivos móviles, lo que habían eran computadoras. Exacto. Entonces había una brecha de tenencia de equipos de entre pobres y ricos. Ahora, ya entonces, porque el tema de la mujer es como la revolución dentro de la revolución, o sea,
Había el problema de la tenencia, que no tenía que ver con que ser mujer o hombre, sencillamente tenía que ver con un tema de dinero. Ahora bien, cuando ya en una casa había una computadora, la mujer era la última en ponerle la mano a la computadora. Oh, yes. Porque primero estaban los hijos que hacían la tarea, el marido que revisaba las noticias, que ya cuando la mujer venía a tener la computadora libre, Ya, entonces ya estaba cansada porque ya estaba haciendo oficio, la cena, o sea, roles que le da la sociedad que ya cuando empezaron otros aparatos, como el celular, etcétera, pues ya eso como que ¿tuviste oportunidad de interactuar con el profesor Juan Bosch? cuando pequeña, claro, sí, Ujú. sí, Juan Bosch incluso, eso sí no me recuerdo porque no me recuerdo, pero él me fue a visitar cuando, cuando yo nací. Pero además Juan Bosch era un hombre muy culto y yo te dije que mi mamá era actriz y Juan Bosch nunca faltaba a una obra de teatro, muy Ok. difícilmente. E incluso yo tengo una foto de ese tiempo que te hablé de cuando se hizo todo el grupo de amigos de Nicaragua. Estaba yo con el entonces embajador de Nicaragua, que casualmente su hija estudiaba conmigo en el colegio y éramos amigas y estaba el profesor Juan Bosch ahí con nosotros, que fue una puesta en circulación de un libro. Ok. Entonces, y yo iba mucho al teatro, mi mamá me acostumbró desde muy joven y mi papá también. Sí. Yo, incluso era yo que pedía, yo iba de todo, a la sinfónica, al ballet, y siempre Juan Bosch estaba ahí. Estaba presente. Entonces sí, eh, interactué con él en mi corta edad, porque tampoco, tú ves, no puedo decirte, mira, yo tengo un recuerdo de esta conversación tan grande que tuve con el profesor, pero sí lo sentía de cerca. Tú pusiste un tuit luego de tu elección como candidata a diputada, de que todavía, a pesar de tú haber salido, como que los métodos de elección dentro del partido se inclinaban mucho hacia lo masculino, hacia el hombre, que Sí, yo tú dije, no, considerabas como que... y mucha gente reaccionó y dijo, oye, pero si saliste candidata, ¿qué es lo que está sí, pasando? pero ese es el error que cometen las personas y te voy a decir por qué. Eh, Porque yo soy secretaria de Igualdad y Equidad de Género, no se trata de mí. Yo represento también a las otras mujeres que están en la boleta, en lo que significa, por ejemplo, sus derechos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El tema de la cuota de género, que no es cuota de mujer ya, sino que es un 60-40, no importa para cuál bando se dé, es un tema que causa evidentemente mucha polémica, Ujú. porque se entiende que es un regalo que se le da a la mujer. Y ahí, pues, siempre va a haber un dime y te diré con el tema de la cuota. Sin embargo, estadísticamente, desde que existe la cuota, cuando empezó con un 33%, la participación y la cantidad de mujeres que ha ido al Congreso ha sido mayor. Entonces tú dirás, bueno, es que en algún momento dado se ponía el tema de la cuota, una mujer participaba, luego renunciaba y se la daba al sustituto que podía ser el marido o un hermano, un familiar. Bueno, eso se llama buscar ilusiones de la ley y eso se va subsanando con el tiempo, porque ahora la ley no permite que tu sustituto sea de otro sexo. Si eres hombre, el sustituto es hombre, y si es mujer, la sustituta es mujer. Eso por un lado. Por otro lado, también se sobreentiende que cuando tú estás casada con un político, Ujú. pues tú no tienes un valor político, es que tu marido tiene un valor político y tú estás ahí y no necesariamente es así. Hay muchas mujeres y hombres que se conocen en el ambiente político, pero que tienen un liderazgo. O sea, por ejemplo, mira el mismo caso de doña Flavia García, quien fue que me antecedió a mí como secretaria de la mujer. Doña Flavia tenía una trayectoria en su Sí, vida política. Tú no puedes decir que su vida política es porque ella es esposa de Euclides Gutiérrez. Ellos se conocieron en la política. Y exacto. así pasa en muchos casos donde quizás sean una persona menos conocida, pero sí tiene su comité de base, sí es Lo una que pasa es que dirigente. mucha gente piensa que el mérito viene por el grado de exposición pública que tú tienes. Exacto, Y no entonces es necesariamente. algo que de alguna manera tenemos que desmontar. Ahora bien, sí es cierto que en los círculos de poder, pues tú tienes ciertas ventajas cuando tú tienes relaciones filiales, no necesariamente maritales, hasta filiales con personas que tienen, que ocupan espacios de mayor dirección. Eso es innegable, Claro. que eso te da cierto poder. Ahora bien, ya eso es hablar como de los privilegios, que es un problema que tú tienes que buscar la forma de mitigarlo, pero en el caso de eso que yo dije, es por lo siguiente, mira,
la participación de la mujer en la política no es tan fácil como la quieren poner. No, que cuando la mujer quiere se lo propone. Mira, son muchos de los factores. Lo primero, el factor de la familia. La familia empieza, mami, ¿para qué tú te vas a meter a eso? Incluso hay mujeres que postergan la conformación de familia y paternidad si están metidas en la política para lograr sus objetivos. Sí, en menor por la medida, política y en los negocios también. Sí, muchas mujeres que también son famosas en los negocios decidieron no tener hijos en su momento porque eso de alguna manera la sacaba de juego con sus competidores o competidoras del momento. Eso es así. El tema de la maternidad como especie, porque hay que verlo como especie humana, la mujer pues se dedica al cuidado por un asunto de la especie. Ahora bien, culturalmente tenemos que buscar la manera de equilibrar eso. Claro. Porque nadie le está quitando la función a la mujer de parir. Por más invento que quieran hacer con temas de tecnología o genética, realmente lo natural en cada especie es que haya una de las... Exacto, que es la maternidad. Por ejemplo, hay países que no tienen licencia de maternidad. Para mí es una barbaridad grandísima. Por ejemplo, en Estados Unidos, para tú tener en algunos estados licencia de maternidad, tú tienes que hacer un pago de un seguro aparte para que ese seguro le pague a la empresa. Sí, eso pasa mucho, por ejemplo, en la Florida. En la Florida si apenas te dejan 2 semanas. Entonces hay mucho tema con eso. Las personas cogen vacaciones o dejan de trabajar porque... como también atender la primera infancia es muy cara, deciden entre ambos quién se va a quedar con los niños por ese periodo de tiempo. Ahora, cuando las mujeres vienen y se inscriben y resulta que la cantidad de hombres es superior, muy superior, y la cantidad de mujeres que se inscriben no alcanza lo que se necesita para la cuota de género, entonces empieza un tema, sobre todo cuando es asamblea de delegados, porque la asamblea de delegados, a diferencia de las primarias, lo que tiene es un método democrático también, pero es democracia más, vamos a decir, representativa, porque es un miembro, el presidente del comité de base, o un presidente del comité intermedio, un miembro del comité central, son los que pueden ir a votar. En representación de los comités a los que pertenecen, se supone. Ahora, eso hace que el número de votantes en esa circunscripción sea mucho más limitado. Vamos a decir, están participando 20 personas para 13 puestos y lo que hay en esa zona son 1,000 votantes. La riña por ese voto de diferencia es muy alta. Entonces, cuando las mujeres no ocupan una cantidad suficiente para que tú digas, podemos cumplir la cuota, empiezan los compañeros. Pero que esa mujer con un voto pasa. Con el voto de ella ya va a pasar. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Y eso yo lo digo como un asunto de analizar la situación. Porque muchos dirán, pero ustedes querían cuotas, jódanse. ¿Tú me entiendes? Pero no se trata de eso. Es que tú tienes que analizar profundamente. Tú tomas una acción, vamos a analizar la reacción. Pero es que eso tiene que ver mucho con el interés de la mujer en participar en política. Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando en esa circunstancia que te estoy planteando, cuando se empieza a dar ese fenómeno de que ella hasta con su voto pasa, una persona que también tiene otro, porque estamos hablando entre amigos. O sea, lo más difícil del mundo, dentro de un partido, tú decides por cuál de 13 gente tú vas a votar, cuando seguramente tú conoces a 4. Exacto. ¿Me estás entendiendo? Claro. Entonces tú dices, bueno, es verdad, pero mira, ya está segura, déjame votar por fulano. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que el sitio en que te guardan en la boleta es según los votos que tú sacaste. Entonces, según eso, tú estás denostando al liderazgo femenino. Porque probablemente esa mujer podía arrastrarte 50 votos, por ejemplo. Estamos hablando de una cantidad muy limitada, exacto, que 50 votos es muchos votos. 50, 80 votos en una asamblea. En una asamblea de delegados, cuando lo que van a votar son 800. Y de esos 800 faltan X porque no pudieron ir por tal razón. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa persona deja de votar, de conseguir una cantidad de votos por ese tililín de que hasta con un voto pasa. Y lo mismo pasa a veces cuando manipulan números en las encuestas, que como tienen un tema que está más asociado a cuál de los hombres pasan, porque son muchos más los que participan, entonces pueden de alguna manera lacerar el liderazgo de la mujer. Pero por ahora, en la elección que ustedes hicieron en el partido, para los 6 candidatos que ustedes llevarán en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, 4 de ustedes son mujeres y 2 hombres. No, son 3 y 3, porque ya la Junta dio una resolución donde
Cuando el 40... ¿Cómo es Yuri, Chanel? Te voy a decir ahora, cuando el 40 no es, por ejemplo, el 40 no viene siendo 2 y 4. El 40% sería 2.5. Entonces, eso va a favor de la paridad, de que sean entonces 3 y 3. Somos doña Jacqueline Ortiz, Actual diputada. Actual diputada, Chanel, Yuri Rodríguez. Yuri Rodríguez, Charlie Mario Tillón, el hijo de Charlie. Es que se me estaba olvidando. Exacto. Es que como yo no lo tengo graficado. Ok. Charineo Valles y una servidora. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, basado en eso, ¿en qué se basa tu propuesta legislativa? Los puntos más importantes. Y te lo pregunto porque con tantos temas que hay ahora dispersos a nivel social, como que hay que enfocarse en uno o dos y no quererlo abarcar tanto, como han hecho muchos políticos que en oposición comenzaron a hablar de todos los temas, luego que llegan al cargo, no hablan de ninguno. Entonces... Claro, mira, eso es importante porque yo creo, sobre todas las cosas, yo baso mi campaña en 3 cosas que son las más, entiendo que los son 3 pilares. Los 3 pilares más importantes en mi entender. Uh-huh. Y uno de ellos es que yo lucho mucho por el tema de los impuestos. Pero antes de eso quería decirte, yo considero que es muy importante que la gente entienda la línea de pensamiento de las personas, porque al final de cuentas hay personas que puedan tener muchos proyectos. Y yo he oído algunos candidatos y candidatas que tienen unos proyectos que yo desde ahora que conozco el Estado perfectamente, porque trabajé toda mi vida en él, sé por qué esos proyectos no son viables. Yo lo sé. Lo que pasa es que hay una demanda de un contenido que a veces los políticos y la política nos vemos como obligados a decir cosas que incluso sabiendo que no se pueden cumplir. Entonces yo creo que es importante tú saber la línea de pensamiento. Yo defiendo mucho el principio de equidad. Y me he enfocado por el tema de los impuestos, sobre todo porque yo creo mucho que el sistema de pago de impuestos que tenemos no nos ayuda a crecer y que de alguna manera trata de igual forma a personas o a empresas que son, por ejemplo, que se dedican a pago de contado, como un supermercado, un restaurante, una fonda, un bar, que tienen, porque tú vas y debes una cerveza y tú la pagas ahí mismo. Sí, claro, no, eso no se fía. Ok, pero un anunciante que tú tengas, tú le mandas una factura y te paga 90 días. Uh-huh. Entonces esa factura... Luego de concluido el proceso de colocación. Exacto. Pero ya desde que él recibe esa factura va para la DGI. Y está ya diciendo que y te está causando a ti tú tienes que o pagar adelantado. Una responsabilidad fiscal exacto. con el Estado. O si tú no has conseguido ese dinero, ya tú tienes una mora ahí y una multa. Sí, así mismo. Pero entonces eso también te causa una mora y una multa en la TCS si tú tienes empleado. Entonces, ¿qué tú prefieres? No tener empleado. Ya para quitarte la TCS de encima, tú mejor a la persona que te hace cualquier trabajo, tú la contratas para que te haga ese trabajo y mismo le da el dinero. Porque ya tú te... Un outsourcing. Exacto. Sí, entonces, eso hace que el emprendimiento no funcione, sobre todo en temas que son de economía de naranja, en temas que son de servicios, en temas que son del área de publicidad. Yo tengo muchos amigos que me dicen eso, que no se formalizan por eso. Que en temas que son de la tecnología, que fue un ambiente... Anticipo. El anticipo también es otro problema. Que yo estoy de acuerdo con, tú sabes que nuestro candidato Abel Martínez hizo una propuesta y la llevó al Congreso para que se elimine el anticipo. Yo estoy de acuerdo totalmente que se elimine el anticipo. Sin embargo, entiendo que conociendo al Estado, creo que hay que hacerlo de una manera escalonada, gradual. Porque, vuelvo y te repito, cuando tú eres una empresa... Tenemos muchos años con eso, porque creo que el anticipo fue en el gobierno de Hipólito. Claro que sí, eso hay que quitarlo. Lo que pasa es que lo que pasa es que para mí, no, o sea, el tema de los impuestos es un tema que tú tienes que verlo como entero. ¿Me entiendes? No, claro, es un panorama Porque total. Tú dices, quito el anticipo. Ok, realmente eso no representa tanto. Pero el Estado vive... No le representa mucho al Estado. Al Estado, lo que me refiero. Presupuesto nacional. Al Estado que me refiero, pero el Estado es el flujo de dinero. No, claro, el anticipo es la caja chica del Estado. Exactamente. Hay que estar pero claro tú lo que no puedes es tratar a una empresa que tiene un mercado asegurado. Por ejemplo, las personas que hacen aceite, leche, arroz, o sea, ¿me entiendes? Como que son cosas. Y corrijo, porque no la caja chica no necesariamente tiene que ser algo malo. No. Sino que la caja chica es para momentos muy específicos.
viene siendo el flujo de efectivo del Estado. Claro, porque que el Ese Estado anticipo tiene que carga fija. te da un dinero que tú vas a ir utilizando durante la operatividad del Estado. Pero lo que dice de los impuestos es muy real. O sea, tú no puedes desmontar de golpe y porrazo, como tradicionalmente se dice, sin buscar las alternativas. Claro. Porque tú no puedes dejar sin dinero al Estado. Entonces yo, por ejemplo, considero que en vez de reporte mensual, aquí debería de implementarse, como tienen en España y otros países, que es reporte trimestral. Tú reportas... De todos los impuestos. De tus impuestos. Aquí tú sabes que todos los meses tú tienes que estar reportando. No, pero aquí las empresas tienen que reportar diario un impuesto diferente. Exacto. Entonces tú haces un tema, reportas trimestral, y si tu factura no te la han pagado, tú lo notificas y te lo mandan para la otra. Porque la mayoría de las ocasiones, a veces, para tú cumplir con esos compromisos fiscales, tú tienes que endeudarte también. Eso es un problema. Entonces, ¿eso qué va haciendo? Va dejando un rezago. Porque, por ejemplo, si tú dices, bueno, mira, yo estoy trabajando aquí en mi casa como desarrollador, por ejemplo, el área de tecnología, y yo con este proyecto, yo voy a ganarme 300,000 pesos. Es un tema que tiene la gente que trabaja temas de desarrollo, tecnología, edición, multimedia, es un tema. Porque esa persona quizás duró ahí tirando código 3 meses. No, que esto es ganancia, pero no es que esto es ganancia, son 3 meses yo trabajando hasta amaneciendo a veces. No, pero ¿tú me entiendes? Para ganarme 300,000 pesos que van a durar... La gente confunde ingreso con ganancia. Claro, que va a durar 90 días en darme, que además ya me está generando un dinero y cuando tú vienes a ver, lo que cobré yo fue en 50,000 pesos en 6 meses. Las empresas te pagan a 60 días, pero cuando tú le emites la factura, ellos reportan a la DGI que ya te hicieron la retención para ellos poder compensar ese ITEVI. Exacto. Entonces no te hicieron el pago. Pero eso por una resolución que tiene la DGI del 2011. Entonces eso hay que revertirlo. Entonces hay que tener una mentalidad basada en el sentido de equidad, porque, por ejemplo, yo explicaba en un video que tengo también en mis redes rodando, a veces la gente entiende que la igualdad es lo justo, pero hay medidas iguales que son muy injustas. Por ejemplo, cuando tú compras un vehículo, tú decidiste que tú vas a comprar un vehículo pequeño, que consuma menos, más asequible. Pero tú pagas por año la placa. ¿Y cómo va a ser posible que tú tengas un vehículo pequeño de 2 puertas o 4 puertas chiquito que no emita, que no consuma la misma gasolina, que no emita los mismos gases, etcétera, y tú vas a pagar igual que una jipeta de 3 filas? Pero aquí pesa igual. Pero creo que fue el gobierno de Danilo Medina que propuso que el pago del marbete no se hiciera específicamente por una tasa fija, o sea, por un monto fijo. 2.500 pesos, vehículo del 2015 en adelante, y así sucesivamente, sino que se hiciera por el impacto que tiene, el impacto ambiental, o también por un tema de evaluación del mercado del vehículo, que incluso DGI iba a intervenir en eso. Todo el mundo se opuso porque la gente no entendió el concepto. No, pero eso es importante. Y hay temas, y por eso te decía al principio, lo importante que es uno conocer realmente el pensamiento de la gente, porque cuando tú vas al Congreso, puede pasar muchas cosas en el proceso que tú estés ahí legislando. Claro. Entonces, en ese proceso, la capacidad que tú tengas de discernir, de pensar en función a la equidad, de pensar en función a quienes tú defiendes en tema de las sociedades que están en situaciones vulnerables o aquellos que quizás no estén en situaciones vulnerables, pero que tampoco tú puedes afectarlos. Por ejemplo, mira cómo pasó con el asunto de tasa cero. Eso ha hecho que la República Dominicana, primero, no baje la inflación porque no ha bajado. Los productos están carísimos. Tampoco tenemos control de la calidad de los productos que estamos comiendo. Yo empecé a darme cuenta del tema del pollo, porque yo no, sabes, uno está en mil cosas. Y empezó ya a pelear en mi casa, señores, pero ¿y qué no hay forma de tú dañar un pollo? Pero digo, un pollo que me sepa tan raro. No, ahí empecé a ver la noticia, la cosa, que lo estaban trayendo de fuera, que tenían que sé yo cuánto tiempo congelado. Entonces tú afectas aquí más de 40,000 personas sin trabajo, un mercado dañado. Entonces eso es importante porque nuestra independencia alimentaria es también una independencia, no es nada más que somos libres y soberanos. Claro. Es que somos libres para comer. Claro. Y tuvimos el COVID y no nos faltó comida, los dominicanos, dominicanas. No. Óyeme, tenemos que apreciarlo, eso. Entonces, sí. tenemos que nosotros valorar a nuestros productores. ¿Tú estás de acuerdo con una tasa universal del ITEVIS? Ahora que estás hablando del tema impositivo.
¿Cuál tú dices? Por ejemplo, el ITEVI del 18%. El 18%. No, el ITEVI como figura. Porque el 18% es un monto, es una tasa. Ujú. Estamos hablando como figura. Hay economistas, hay tratadistas que dicen una tasa plana y graba todo. O una tasa secuenciada y graba todo. O sea, Yo creo que se debe de diferenciada. bajar y que se debe de aumentar el tema de la base. O sea, se debe de bajar los impuestos y de alguna manera hay muchos productos que no tienen impuestos que se pueden pagar. Pero Entonces, si tú bajas de un lado hay y que entrarle aumentas... también a las exoneraciones y exenciones. Claro, todo eso Porque hay tú que tienes que revisar. compensar. Exacto, es compensar. Pero como estamos ahora, te lo digo de verdad, va a seguir la informalidad porque es que tú no lo resistes. Y también hay que aumentar los incentivos. Mira, está el incentivo de educación, pero mucha gente no lo usa porque es que le tiene miedo. La gente le tiene miedo. Ah, tú dices la devolución Sí, de gasto educativo. sí. Le tiene miedo porque no quieren formalizarse. Pero que a mí O me han no, explicado 10 o mil no, veces que una cosa no tiene que ver con otra. no, o no Pero formalizarse, la no verdad, quieren transparentarse no, es que ante la DGI. es que no quiere que la DGI lo conozca. Por eso, no O quieren sea, transparentarse ante la DGI. entonces, fíjate esa situación. Yo creo que, evidentemente, por ejemplo, para este tipo de temas, no creo que haya como que los legisladores no trabajarían solos. Todo el mundo, eso es importante. Tú tener un equipo que te respalde, de personas que conozcan el tema. Lo importante en todo esto, siempre tú tener la sensibilidad respecto a quién tú no quieres afectar. ¿Qué otros temas dentro del aspecto de tu propuesta legislativa, aparte de lo impositivo, que estás convencida de que debe revisarse la estructura fiscal estatal, tú estás ponderando? Mira, hay muchas cosas. Por ejemplo, también a mí me preocupa mucho el tema de los envejecientes. Yo que sí soy una persona cuidadora, yo cuido a mi mamá vive conmigo y es una persona que tiene problemas de artritis o una situación muy difícil. Entonces, incluso fuimos usuarios en su momento de los medicamentos de alto costo que ahora están hecho un desastre. ¿Tú propones creación de casas de acogida para envejecientes? Mira, eso siempre ha estado en planes y te voy a decir la verdad, un diputado no puede hacer casa de acogida para envejecientes. Yo lo que sí creo es que se debe de contemplar en el tema de la seguridad social, es, por ejemplo, que las personas se jubilan, pero no pueden pagar lo mismo por la medicina, porque a ti no te pueden cobrar el mismo precio de una medicina que una persona que tiene un salario normal, cuando a ti te jubilan con menos. Entonces yo veo que en otros países... Precio diferenciado en las medicinas para pensionados y jubilados. En la medicina, en el transporte y también en el ocio, por ejemplo, que tú pagues un poco menos para ir al teatro, un poco menos para ir al cine. Eso se pudiera buscarle, tú sabes, un equilibrio, porque la persona, tú sabes lo que tú ganar muchísimo menos por ciento de tu salario y también tener que pagar en el momento que tú más necesitas. Y ya a esa edad, lo único que tú necesitas. Y los seguros te abandonan. Lo único que tú necesitas a esa edad es techo, alimentación y medicina. Exactamente. No se necesita más nada. Entonces hay temas, claro, por ejemplo, Federico, hay temas que yo me doy cuenta que la gente como que quiere temas nuevos, porque la gente ahora se cansa de los temas. Como que, ay, eso ya está gastado, pero no se ha resuelto. Exactamente. Entonces toda esa deuda se va acumulando a nivel social. No se ha resuelto porque, por ejemplo, tenemos el tema del Código Penal, tenemos el asunto de las 3 causales. Entonces, no se ha resuelto. Son demasiados temas. Pero hay que resolverlo. Entonces, porque tú lo obvias no significa que no. La política se ha convertido en una actividad muy mercantilista y hasta financiera. ¿Con cuánto sale un diputado en el distrito? A nivel de inversión, de gastar recursos. Eso es un tema bien complicado porque yo te decía que cada vez que uno como que trabaja en pro de la democracia, entonces uno se frustra porque tú dices, bueno, pero ahora no hay arrastre. Ahora tu marca, antes era por listas cerradas los diputados. ¿Qué hacían los diputados? Bueno, trabajaban todo en pro de que el partido ganara más cantidad de votos porque entraban más cantidad de diputados. Pero el problema estaba en la falta de democratización interna en los números que ocupabas tú dentro de esa lista cerrada. Okay. Porque mientras el número que tú ocupes es más alto, pues más está en los primeros lugares, pues tiene más posibilidades de que pase a ser diputado o diputada. Ahora es preferencial y tú dices, mira qué bueno. Las personas pueden votar por quien quieran y ya se está dando un fenómeno también. Ya, por ejemplo, en esta circunscripción, la fidelidad partidaria ha bajado muchísimo, ya va por un 30%. Es decir, que eso ayuda a las candidaturas
porque no necesariamente una persona que se identifique con tu partido se puede identificar contigo y votar por ti. Y la cantidad de votos que necesitaría un diputado. No, 20,000 votos. El partido necesita 20,000 votos para entrar un diputado. Espérate. 20,000 votos para entrar un diputado. Sí. Por circunscripción. Dependiendo de la demarcación. En esta demarcación son como cada 20. ¿Cuántas plazas tiene la circunscripción 1? 6. Y entonces compiten la cantidad de partidos. Eso es mínimo. No, pero cada partido lleva 6 candidatos. Claro que sí. Entonces, eso que te decía del precio. Ahora que somos por preferencia, entonces ya tú tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en darte a conocer, en salir. ¿El diputado sigue arrastrando al senador? No. No, ya no está el arrastre porque están en boletas separadas. Pero de alguna manera eso ha encarecido la política porque también, por ejemplo, por un lado, tenemos facilidades como las redes sociales que te ayudan a darte a conocer, etcétera, pero tiene un costo que no es tan alto, pero tiene un costo. Pero las vallas, el tema de... La presencia en medio. La presencia en medio, claro. La misma producción de los videos y cosas. Mira, así mínimo, se gasta 4 millones y hasta más. Hay personas que te dicen que una diputación cuesta 25 millones de pesos. Y eso es algo que yo lo denuncio mucho porque yo creo que eso debería de preocuparnos. Porque yo duré mucho tiempo, en el 2016, 17 y 18, en el 17 y en el 18. Yo duré mucho tiempo peleando y queriendo una ley de partidos políticos que tuviese un mecanismo de manejo de los fondos y de los medios para darle la oportunidad a otras personas. Por ejemplo, cuando tú impulsas el tema del debate o que tú uses el mismo canal del Estado, por ejemplo, para darle a cada persona 5 minutos para que exprese y se dé a conocer quién es, aunque sea que se anuncie. Claro. Es una manera, y el mismo espectro que se está utilizando, que es del Estado, aunque Ahora, pero yo con 25 millones yo no cojo ese estrés de la política, ¿no? No, pero es que imagínate tú, yo no tengo 25 millones tampoco, Federico. No, es más, ni con 5 millones yo cojo el estrés de la política. Yo lo que espero es recibir apoyo de personas que, por ejemplo, tengo unas personas que me apoyaron con algunas cosas gráficas y así. Y anteriormente el PLD hacía rifa. Bueno, ahora mismo tenemos una rifa, pero no es para los diputados, es una rifa para la campaña en general, que va a ser en diciembre. Están rifando como creo que son 3 o 4 carros. Ah, pero mira, volvió. Sí, porque yo recuerdo que algunos amigos que eran PLDistas iban a mi casa a vender boletos y se hacían muchas cosas. Se vendía el Vanguardia, se vendía. Yo salía con mi mamá. Vanguardia sí se vendía. Yo salía con mi mamá por Ciudad Nueva, casa por casa, a vender el Vanguardia, porque de ese dinero que se recolectaba con el Vanguardia era que de alguna manera se pagaban muchas cosas en el partido. ¿Tú estás de acuerdo con el método de elección que han implementado ahora los partidos de encuestas para elegir, valga la redundancia, sus candidatos y no someterlo a primaria? Mira qué pasa con el método de encuestas. Yo estuve de acuerdo en su momento porque entendía que someterte a una primaria, porque vuelvo y te digo, cada vez como que hacemos un tema democrático, como que yo no sé qué vaina es, loco, de verdad, yo no sé qué cosa es, que cada vez que uno como que da un paso para adelante encuentra otra manera, pero el método de primaria es carísimo también. Entonces se convierte, todos los métodos yo veo que tienen sus problemas. Pero lo bueno es que es más democrático. Para mí las primarias deberían ser simultáneas, abiertas y obligatorias. Te lo digo de verdad. Ya yo entendí por qué el tema de la obligación. La obligación hace que tanto los partidos como la ciudadanía tengan que participar y ya se acaba el voy a pagar para movilizar. Ah, ok. ¿Me entiendes? Porque hay gente que no se interesa por la política y que luego se aparece una persona y le dice, mira, vamos a votar por fulano, por amistad, porque ni siquiera es porque te compran el voto necesariamente. Ah, sí, ahí van. Pero esa capacidad de movilización, porque a una persona le cuesta moverse de su casa, claro, le cuesta un pasaje. Y hay personas que esos 100 o 200 pesos le equivalen un almuerzo o un tema. Entonces, realmente las encuestas, por lo que vimos ahora, eso ya no se va a poder usar. Realmente es muy injusto. Incluso hasta para las personas que fuimos elegidas como yo, la encuesta fue muy injusta. Y creo que es yo escribí sobre eso en el periódico, yo escribo en el periódico hoy, escribí sobre eso, que se presta mucho a la manipulación y no hay transparencia. Entonces creo que es un método importante las encuestas para tú medirte,
para tú saber si vale la pena participar, sobre todo en candidaturas uninominales, tú sabes que tienen todavía más responsabilidades, pero como método de selección de candidaturas realmente ha sido un fracaso en todos los partidos. Bueno, Claudia, agradecerte este tiempo para que parte o nuestra audiencia pues conozca de tus intenciones hacia el Congreso de la República como diputada en caso de ser electa. Que entran a mi página, claudiarita.com, a mi Instagram, Claudia Rita A. de Abreu. Claudia Rita en todos los lugares. No, en el Twitter soy Claudia Rita. Bueno, Fue Claudia que Rita. se me adelantaron un ching ahí bueno, en pero el le pusiste Instagram. la. Entonces, ahí ustedes pueden conocer un poco más. ¿Las elecciones serán en febrero? ¿Qué fecha? ¿Febrero 20? En febrero son las municipales. Sí, pero febrero. Sí, creo que el 17, el 18, por ahí. No. Bueno, que ustedes van con las presidenciales. Sí. Es que febrero primero. Bueno, las presidenciales ya será más adelante. O sea que entren a su Instagram, a su Twitter, a su página claudiarita.com para que ustedes conozcan más sobre la propuesta legislativa de esta querida amiga. Y a ustedes las gracias. Nos encontramos en otra edición de la entrevista de hoy. Reiterarle la suscripción, la activación de las notificaciones, pero sobre todo que compartan el contenido y que den su comentario, qué les gustó, qué no les gusta. Y nosotros con mucho gusto acogemos todas sus opiniones. Federico Castillo se despide y nos vemos pronto en otra edición de la entrevista de hoy. Bye bye.